Bueno, gente, muy buenas tardes a todos. Voy a ir tomando asistencia, así que para que me vayan avisando. Alonso, Acá, Feli, ¿cómo estás? ok, muy bien. Alvarado, Álvarez Facundo, Calabrese Juliana, Carter de la Vega, Acá, Feli. ok. Cerda Martina, Acá presente. genial. Corradini, Díaz Dana, Presente. Dupont, Presente. Parías, Acá, profe. Guisi, María Florencia. Buenas. Buenas, Mateo. Inostroza, Camila, Acá, presente. Yaguno Dana, Presente. López Molins, Mastroiaco, Merusi, Navarrete, Nieto, Acá, profe. ok, Ochoa, Quiroga, Acá. perfecto, Romano, Gerardo, Romano Ignacio, Villalba Camila, Presente. ok, Profe, Ah, estaba presente, no tenía micrófono. Ignacio, ahí está, y Zanini, Acá. ok, perfecto, ¿alguien que no haya nombrado? Buen día, profe. Yo recién entré. Álvarez. Álvarez, acá está, Tomás. Perfecto. Bueno, si alguien más se suma, por favor, avísenle. Bueno, gente, vamos a arrancar con lo que nos toca el día de hoy. Tengo que hacer algo acá. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos que seguir con lo que es el capítulo 2. Capítulo 2, ya estoy mal. Lo que es la unidad 2. Y vamos a hablar sobre lo que es el campo de la salud en general, lo que es la investigación y los modelos de atención. Y vamos a ver principalmente en qué se caracteriza cada uno de ellos y a su vez cuáles son sus principales características y a su vez cuáles son los desafíos que tiene hoy como país el sistema de salud, ¿sí? Entonces, y como para introducirnos, yo les puse 4 cositas. Por un lado, que la salud pública constituye un pilar fundamental para garantizar el bienestar de la población, ¿sí? Segundo, que en Argentina se reconoce como un derecho humano esencial y está respaldada por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Seguramente en alguna otra materia han hablado de algunos tratados, no sé si los conocen, el de Alma-Ata, el de Yakarta, no sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Sí? ¿No? ¿No han escuchado ninguno de esos? Yo no. ¿No? Bueno, No, profe. son tratados, supongamos, que lo que quisieron hacer como forma de resumen, ¿sí? Es poder garantizar a la población las condiciones mínimas de salud. Eso sería como resultados eh, de lo que serían estos tratados, el de Yakarta, y el de Ottawa, etcétera, ¿sí? Y estos tenían como finalidad que para el año 2000 todos tuvieran las condiciones mínimas, ¿sí? Obviamente que eso no se logró porque cada uno de los países, obviamente, tiene distintas problemáticas, distintas formas de financiación y distintos modelos, como hemos visto en las otras clases, ¿sí?
También decimos que la salud pública abarca acciones de promoción, de prevención, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, integrando tanto a las personas como a las comunidades. Eso en realidad sería lo ideal, obviamente. Y que obviamente que a lo que vamos a ver ahora van a ser tres ejes centrales, lo que es el campo de la salud, ¿sí? La investigación científica y los modelos de atención vigentes dentro de lo que es nuestro sistema sanitario, ¿sí? Y para eso para pensar, y que me gustaría que puedan compartir lo que piensan, ¿no? Sobre el primer ítem, ¿sí? Supongamos, si en provincias del norte argentino la mortalidad infantil duplica la de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué políticas o estrategias concretas creen que podrían reducir esta brecha? Vamos con ese primero. ¿Qué piensan? ¿Se entiende esa consigna? Si yo tengo la mortalidad infantil, ¿saben qué es la mortalidad infantil? Partamos por la base. Cantidad de muerte de niños. Exacto. De niños por cada 1000 o cada 100, dependiendo de cómo se mide esa tasa, ¿sí? Entonces, si en la provincia del norte argentino la mortalidad infantil duplica la de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué políticas o estrategias concretas creen que podrían reducir esta brecha? Primero no habría que investigar en qué es lo que está afectado que se aumenta la mortalidad. Bien. ¿Qué más? Algo un poco. Investigar y poner más foco en, por ejemplo, si es por, eh, no sé, un ejemplo, o sea, por tal enfermedad, poner más centros de pediatría especificados en eso. O sea, las causas, dirías. Identificar las causas. Claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Porque esto es algo real que pasa, que sucede, incluso dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, en cada uno de los distritos existen diferencias también con la tasa de mortalidad infantil, que es aún más preocupante, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos a Buenos Aires, ¿no? Por Pero, ahí por la falta de acceso a medicamentos o esas cosas, como que en Buenos Aires es mucho más simple, ujú, digamos. bien, ¿qué otra causa más podría ser? Puede ser la infraestructura. Bien, muy bien, ¿qué más? Falta de recursos básicos, agua, por ejemplo. Bien, De falta de cloacas. perfecto, falta de los servicios básicos, muy bien. ¿Qué más? ¿A alguien más le ocurre algo? Más allá de lo que es el diagnóstico, más allá de las distintas causas, nombraron recursos, me nombraron infraestructura. Por ahí que haya pocos centros de salud y si están, o sea, son pocos a comparación de lo grande que puede llegar a ser una ciudad y eso hace que sea menos alcanzable. Sí, obviamente, eso se contemplaría dentro de infraestructura también. ¿Qué más? ¿Qué otro recurso más deberían pensar? Falta de personal, médicos. Bien, perfecto. Falta de recursos o de personal capacitado, especialmente pensando en que la mayor cantidad de profesionales se encuentran en Buenos Aires, por así decirlo, ¿no? En comparación del norte argentino. Bien. Segundo caso, ¿sí? Es una consigna, dice, ¿el sistema argentino deberá avanzar hacia un modelo de salud único y universal, integrando lo público, obras sociales y privados, o mantener la segmentación actual? ¿Qué ventajas y desventajas tendría cada una de las alternativas? Chan. Piensen en los modelos, el de Beveridge, los modelos de Bismarck, eh, o piensen también el punto de vista eh, en cómo es la geografía política en las provincias que constituyen a todo el sistema de salud.
¿Qué me pueden decir al respecto? Una ventaja puede ser que va a haber mayor equidad, puede ser. ¿En qué? A ver. O sea, no importa la clase social, sino como que van a tener todos como dentro de todo un acceso, el mismo acceso a la salud. Ajá, o sea, vos irías por más universal, por así decirlo. Claro, exacto. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que pueda filosofar al respecto? La ventaja de esto es que en realidad todas las opciones son posibles. Pero hay algo más que tiene que ver con el punto de vista del financiamiento. ¿Qué puede ser? ¿Mm? ¿Hay algo más que puedan pensar sobre? Uno, recuerden que el sistema de salud está distribuido también no solamente por el ministerio y después tenemos los ministerios de las provincias. ¿Estos tienen autonomía? Sí. Bien, y si tienen autonomía, ¿cómo se financia cada uno de ellos? ¿Y cuál es el papel que juega el ministerio en ese sentido? Acá hay que pensar en grande, en macro, nivel país. ¿Sí? Dentro de lo que es lo universal, ahí podríamos rescatar lo que es la forma en que se financiaba Bismarck y lo que era Beveridge. ¿Sí? Eran dos sistemas totalmente distintos. Sin embargo, si lo traspolamos al contexto geográfico de cómo se distribuye cada una de las provincias, esto ya genera ciertas brechas, ¿sí? Y por eso que estamos hablando de una segmentación actual. Ahora, eso trae consecuencias en cuanto a la equidad, el acceso y también lo que es la financiación de estos centros de salud. Nadie se quiere arriesgar. ¿Ustedes creen también, que yo se lo comenté en la clase pasada, que Neuquén era una de las principales provincias que tenía más casos de qué? Que yo le mencionaba De el COVID, cáncer. de cáncer, exactamente. Entonces, voy a invertir como sistema universal para que todo sea de una manera más equitativa, los recursos, pero también reciba fondos para, no sé, para enfermedades raras o para diabetes o para otro tipo de patología que no son prevalentes. ¿No? No. Entonces, en este sentido, los dos modelos son útiles y que van a responder a las necesidades propias. Sin embargo, cada una de estas tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? Ahora, que lo vamos a intentar de aclarar un poquito más adelante, ¿bien? Y la siguiente parte, que es algo más de la investigación, dice, en la pandemia del COVID-19, la investigación local fue clave para adaptar políticas de salud. La pregunta es, ¿qué rol creen que debería tener la investigación científica en la definición de las políticas sanitarias cotidianas en la Argentina? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué rol creen que debería tener la investigación científica en la definición de las políticas sanitarias cotidianas en la Argentina o en la actualidad, en el país, a nivel país? Es más, ustedes, en la pregunta 1, alguien mencionó sobre investigación. Ajá. ¿Qué rol puede asumir la investigación? Y centrada solamente en una cosa. A ver, ¿cómo? Y en el caso del COVID-19 fue importante, o sea, fue clave porque se centró todo en investigar sobre el COVID-19, algo que no se conocía. Ajá. Entonces, el rol debería ser centrarse.
en lo que es más necesario. Ajá, ok, en como en lo que es más actual, en conocer la enfermedad solamente. No solamente conocerlo, sino que también cómo prevenirlo y cómo bajar la mortalidad, o sea, no, lo que serían los afectados Ajá. Y en prevenir. algo más que eso. ¿Qué puede ser? Porque estamos hablando desde el punto de vista de la enfermedad, pero es lo único que yo necesito saber con una investigación. Y en las causas de la enfermedad. Aparte de eso, más allá de las causas de la enfermedad, ¿qué más? ¿Y a quién afecta más? ¿Quiénes son los más? Más allá de eso, ¿en quién ¿Lo de las afecta más? vacunas también? Obviamente, es decir, métodos de mitigar cierta, o como respuesta a esta enfermedad. ¿Qué más? ¿Por qué es más útil? Porque hay otras cosas más útiles todavía que me hacen también a lo que han dicho. Por ahí evaluar cuál es la curva de contagio y qué protocolos o recursos se necesitan para... Bien, ajá. Los protocolos, sí, es una cuestión, ¿cómo se llama? Que son necesarias estudiarlas, que tienen que ver con cómo evoluciona esa enfermedad. Algo más. ¿Para qué me sirven las investigaciones? Ustedes el día de mañana van a hacer su TFI, ¿sí? Dentro de un poco. La pregunta es, ¿ustedes tienen antecedentes sobre su futura temática de TFI? Chan. Ya sé que no están pensando en TFI. No, dice Julián. Ok. La pregunta que yo le hago, ¿las investigaciones son una fuente de información que me permita establecer las bases para generar otro tipo de conocimiento? Supongamos gestión de riesgo, evolución de la distribución de los principales infectados, es decir, dónde se dio más, dónde se dio menos, cuáles fueron sus condicionantes, más allá de la enfermedad en sí. Esto que hablaba la compañera sobre los protocolos, ¿no? Pero también en cómo actúa un sistema, ¿sí? Ante una pandemia, ¿sí? Y el rol que se necesita de vigilancia de la salud con respecto a determinadas patologías, ¿sí? Por ejemplo, los brotes de viruela, los brotes de tuberculosis que se dan de forma cíclica. Entonces, todas esas investigaciones que se van generando, más allá de reconocer cuáles son los factores que hacen a la enfermedad como tal y cómo se pueda propagar, me van a servir como antecedente para poder establecer mejoras dentro de los procesos de atención y de respuesta de una pandemia o de una enfermedad que está brotando, ¿sí? Entonces, por eso yo le decía que es algo mucho más grande, ¿sí? Y cuando ustedes hagan su TFI, ustedes también van a establecer una problemática y van a tener que ver cuáles son sus antecedentes que tienen para poder defenderla y establecer también un fundamento teórico, ¿bien? Entonces, todas estas cuestiones nos hacen pensar en grande, más allá de que uno esté acostumbrado a ver la patología, ¿bien? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿O algo más? ¿O seguimos? Bueno, sigamos entonces. Entonces, el campo de la salud se entiende de manera integral más allá de la ausencia de la enfermedad. Y por eso y que ahí tomamos a lo que dice la OMS, ¿sí? Que define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, que es algo que ya todos conocemos. Por eso que en el país esta visión se enriquece con el concepto de determinación social, que reconoce la influencia de factores económicos, educativos, ambientales en los niveles de salud. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil son más altas en provincias del norte, como Chaco y Formosa, en comparación con regiones más desarrolladas como la ciudad de Buenos Aires, la que evidencia desigualdades estructurales, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que el campo de la salud, ¿sí?
es muy amplio, ¿sí? No, la clase pasada nosotros estuvimos viendo organizaciones, en qué consistían, qué función tenían, cómo se estructuraban, de distintos puntos de vista de su función, pero también de sus físicos, ¿se acuerdan si era horizontal, vertical, etcétera? Y que respondían a necesidades de crecimiento de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? En este sentido, el campo de la salud es algo mucho más grande, pero para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los determinantes de la salud, ¿sí? Cuando hablamos de los determinantes de la salud, vemos este grafiquito, donde, fíjense, si vamos desde la salud, ¿sí? Ese es el estado general de bienestar, ¿bien? Pero esa salud va a estar contemplada por factores biológicos, como la genética y la fisiología, ¿bien? Va a estar también cruzada por factores conductuales, como el estilo de vida y los hábitos, ¿sí? Los factores sociales, como redes comunitarias y de apoyo, los factores económicos, como los recursos financieros y estabilidad, y factores ambientales, como entorno físico y ecológico, ¿sí? La pregunta que yo le hago, ¿por qué es importante reconocer estos determinantes de la salud? ¿Cuál creen que es el objetivo de esto? Para poder llegar al estado general de bienestar que dice la OMS. Por lo de que estamos en un modelo biopsicosocial, no solo un modelo biomédico. ¿Y Porque eso todos qué los factores significa? influyen en la salud. O sea, no Exacto. solo lo físico. Exactamente. Es decir, que estos factores o estos determinantes de la salud, ¿sí? Conviven en cierta manera en una especie de equilibrio, ¿sí? O como un estado de fluctuación en donde las personas tienden a estar en bienestar. ¿Por qué digo esto? Porque es como algo más relativo, porque también hay, como pueden, ¿cómo se llama? Como está ahí, dice, hay factores conductuales. Las personas eligen también, ¿sí? Qué cosas tomar y qué no. Bien, entonces, pero eso no significa que no pueda estar o generar un factor X, alterar el estado de bienestar. Un ejemplo muy claro, una persona puede estar bien o estar según en un estado de bienestar, sin embargo, fuma o es un fumador compulsivo, pero para esa persona seguramente está en un estado de bienestar. Entonces, hay determinantes, ¿sí? Que va a depender estrictamente de algunos factores que van a estar más arraigados y otros. Sin embargo, la idea es poder mitigar estas problemáticas como el consumo de cigarrillos o vivir en entornos ambientales tóxicos, como las personas que viven o tomas de gente cerca de basurales, etcétera. Hay que tratar de reforzar estos factores y reconocer de que estos factores van fluctuando en la medida de otros factores como lo que es la educación, el acceso a agua potable o de los servicios básicos como cloaca, etcétera, lo que es vivienda, bien, y también el acceso a lo que es el trabajo, bien. Entonces, todas esas cuestiones van a ser a lo que es el estado general del bienestar. Sin embargo, y reitero esto, es que estos factores no son una constante, sino es una fluctuación de estos mismos, ¿sí? Y que la persona también elige cómo llevar a cabo su bienestar. ¿Me explico en ese sentido o no? ¿Sí? Ok, sigamos. Cuando hablamos de los determinantes sociales de la salud, decimos que los determinantes sociales impactan de forma directa en la salud de la población argentina. El ingreso económico va a determinar el acceso a medicamentos o a consultas médicas, mientras que la educación se relaciona con la adopción de hábitos saludables. Y esto reafirma lo que les comentaba anteriormente, ¿sí? Las condiciones laborales en secciones como la construcción o el agro exponen a trabajadores a riesgos físicos y químicos. Nosotros en la región
tenemos problemas físicos y químicos. ¿Saben por qué o no? ¿Cuáles serían nuestros problemas químicos más evidentes acá en la región? ¿Por los pozos petroleros? Una, esa. Segundo, ¿qué más puede ser? No solamente los pozos en sí, sino que algo más. Puede ser los pesticidas. Pesticidas en lo que es la fruta, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más puede ser? ¿Qué más puede ser? Supongamos, no solamente tengo los pozos petroleros, sino que los desechos de esas, ¿cómo se llama? De los productos que utilizan para los pozos petroleros, también son una fuente química de contaminación. Además, donde se afecta no solamente al individuo, sino se afecta a un ecosistema, a lo que es la flora y fauna, etc. Por otro lado, con respecto a lo que serían los pesticidas, la Universidad Nacional del Comahue ha realizado, tiene varias investigaciones sobre la exposición de pesticidas en la región, ¿sí? Cómo impacta en la salud de las personas. Y esa investigación arrojó que la exposición a estos pesticidas se relaciona a cáncer de tiroides e hirsutismo. ¿Saben qué es el hirsutismo? No sé si lo han escuchado hablar alguna vez. No. ¿No? ¿Vieron? Hay niñas, por general se dan más mujeres, donde aparecen con más vellos en la cara o en brazos, ¿sí? Y eso está muchas veces asociado a exposición temprana de pesticidas, ¿sí? Y eso sobre eso, manifestaciones claras de enfermedades tiroideas, ¿bien? Entonces, estas cuestiones, como se llaman las condiciones laborales, obviamente que van a afectar a la salud de las personas, ¿bien? Y por otro lado, el ambiente también juega un papel clave. La población expuesta a aguas contaminadas, ahí podemos hablar del fracking, ¿sí? Como ocurrió en zonas afectadas por arsénico, en un pozo de la Pampa, que presentaron mayores riesgos de enfermedades, obviamente. La fragmentación del sistema de salud profundiza estas inequidades, ya que no todos los ciudadanos acceden a la misma calidad de servicio. Yo creo que ¿alguien toma acá agua de la canilla de forma directa? ¿O todos compran agua? No, yo uso el filtro de agua. Un sistema, Bien. claro. Está el filtro y también hay un sistema de imanes para sacar el sarro y todo eso de mi casa. Bien, perfecto. Entonces, y eso también conlleva un costo, porque en realidad el agua potable que existe en la región no es apta para beber, no es apta para consumo directo, ¿sí? Entonces, y ahí lo que nos replantea es lo siguiente: ¿tenemos acceso al agua? Sí, pero no es apta para consumo. Entonces, la pregunta que se viene acá, entonces, ¿es de calidad los servicios básicos como el agua donde todos accedemos? Y obviamente no. Ahora, ¿eso tiene efecto en las personas? Claro, porque hay una gran franja de población que no puede tener acceso a estos métodos, ¿sí?, de filtrado, ¿sí?, que beben directamente de la canilla, ¿bien? Entonces, hay muy pocos países latinoamericanos que sí tienen acceso al agua potable y que sea de consumo, ¿sí? Por otra parte, dentro de la investigación en salud, decimos que la investigación es clave para orientar las políticas sanitarias y es por eso que yo les decía que va mucho más allá de lo que es conocer la enfermedad.
¿Viste? Por eso decimos que en Argentina se realizan estudios epidemiológicos, como la encuesta nacional de factores de riesgo, que permite identificar que más del 60% de la población presenta exceso de peso. ¿Sí? Y eso es preocupante. ¿Bien? Como respuesta a ello, ¿qué se generó con respecto a lo que es el sobrepeso? ¿Qué vemos en los alimentos? Los sellos. Los sellitos, muy bien. ¿Sí? Ahora, Los sellos negros. los sellitos negros, exacto, que son como un hexágono. ¿Sí? Entonces, esa es una respuesta ante, ¿cómo se llama? Estos factores de riesgo. Sin embargo, hay un factor clave. Es decir, la gente se fija en los sellos. Entonces, esto lo que hay que pensar es que cómo la población se educa con respecto al consumo de los alimentos. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Es decir, que hay un factor de estilo de vida en donde la persona elige, ¿sí? Que consumir en todo sentido. ¿Sí? Y también durante la pandemia del COVID-19, las investigaciones del Instituto Malbrán, que seguramente lo han escuchado, fueron esenciales para el diagnóstico molecular y la vigilancia genómica. ¿Qué significa esto? Es que no solamente yo veo cuál es la cepa que está afectando más, sino es cómo evoluciona genéticamente ese virus. ¿Sí? Además, existen programas como el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud que recopilan datos para mejorar la distribución del personal sanitario en todo el país. Esto, entre comillas, porque realmente es bastante deficiente el impacto que esto puede producir. Entonces, estos ejemplos muestran cómo la investigación se traduce en decisiones concretas que van a afectar a la población. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la progresión de la investigación en salud, y a esto les quería decir, hay algo más de la investigación que deberían saber. Por un lado, tenemos la investigación básica, donde tenemos descubrimientos y mecanismos biológicos y moleculares. ¿Sí? O, dentro de la investigación básica, puede ser el resultado de su TFI. Es algo básico. Yo solamente muestro, voy, puede ser qué le pasa a una población, yo quiero ver un factor, quiero ver una variable, etc. Después tenemos investigaciones translacional, donde existe una traducción de hallazgos básicos a aplicaciones clínicas. ¿Sí? Es decir, bueno, yo tengo estos hallazgos, ¿cómo clínicamente los puedo manifestar o los puedo evidenciar? Después tenemos investigaciones clínicas, donde tenemos una evolución de la seguridad y eficacia de las intervenciones en humanos. ¿Bien? Y las investigaciones clínicas, hay maestrías, hay residencias sobre la investigación clínica, ¿sí? Porque son necesarias en donde se ponen a prueba distintas formas de métodos físicos, tecnológicos, de clínicos y farmacológicos sobre la eficacia de ciertos tratamientos, ¿sí? Para tales, por ejemplo, lo que son los estudios de, ¿cómo se llama?, del cáncer con ciertas drogas, del VIH, sífilis, etc. ¿Bien? Después saltamos a un nivel mucho más complejo que tiene que ver investigación en los servicios de salud, donde tenemos análisis de accesibilidad, de calidad y costo de los servicios de salud. Es decir, ya vimos lo que es clínicamente, después saltamos a otra área que es la investigación en los servicios de salud. Vemos cómo se distribuyen, si son accesibles o no, vemos cuál es la calidad de estos servicios y el costo de los servicios de salud. ¿Sí? ¿Por qué necesito tener investigación en cuanto a los costos? Porque esto me van a permitir determinar qué tipo de recursos son necesarios en determinadas áreas. ¿Sí? Es la respuesta que deberían haber dado, no, mentira, es lo que es la pregunta 1. Es decir, si yo tengo distintas mortalidad infantil en el norte que en Buenos Aires, una de las cosas que hay que ver que es cuál es el costo de la salud
¿sí? Para el personal médico, para las instituciones de salud médica en el norte, que en Buenos Aires, ¿sí? Y también cuál es la accesibilidad que tienen esas personas dependiendo de qué es de la distribución geográfica de los servicios. Entonces, va más allá de las causas, sino que va en cómo yo voy a implementar distintos tipos de medidas, evaluarlas, evidenciarlas y transformarlas en proyectos, ¿sí? Después, el nivel 5 habla sobre investigación en salud pública y poblacional. Esto es mucho más macro todavía. Habla del estudio de la salud y los determinantes de la salud en poblaciones, ¿sí? Los determinantes que hace un ratito veíamos, ¿sí? Son puestos en el foco de la investigación, ¿bien? ¿Qué pasa con los factores medioambientales, sociológicos, ¿cuáles eran los otros? Factores biológicos, factores de conducta, factores sociales, económicos y factores ambientales, ¿sí? Esto los pongo entonces a tensionar para poder producir una investigación en salud pública y poblacional. Y ahí actúa mucho lo que es la epidemiología, es ver cómo los factores se mueven dentro de la sociedad para conseguir un bienestar de la salud o bienestar físico, social y ambiental, como dice la definición de la OMS, ¿sí? Hace no mucho tiempo atrás, creo que hace un mes, salió la alerta en Zapala por el tema de los suicidios. No sé si lo escucharon o lo vieron. No sé si lo leyeron. ¿Alguien sabía de eso? ¿No? Bueno, salió una alerta, ¿sí? Por la gran cantidad de suicidios jóvenes en la región, ¿sí? Entonces, obviamente esa alerta, ¿por qué se da? Porque la tasa, la incidencia de estas enfermedades que son de tipo psicológicas o sociales, por así decirlo, están en aumento y hay que determinar cuáles son los factores, ¿sí? Y que se pueda actuar de manera rápida con personal adecuado, ¿sí? Después tenemos un nivel mucho más grande que tiene que ver con la implementación e investigación de resultados. Esto hace posible la implementación de intervenciones basadas en la evidencia y evaluación del impacto en la salud. Acá podemos decir, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el plan materno-infantil, ¿sí? Ese es un plan, ¿sí? Que se desarrolló a base de investigaciones, ¿sí? Pero es una implementación de una intervención, ¿sí? A causa de, ¿cómo se llama? De investigaciones, ¿bien? ¿Qué más? El plan de vacunación también contempla eso, ¿sí? Es que yo a partir de investigaciones en cuanto a cuál es la incidencia y la prevalencia de ciertas patologías en los primeros años de vida, yo voy a actuar de manera rápida en un calendario de vacunación. Entonces ya tiene un fundamento bastante claro, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? Y por eso es que hoy en día la tasa de enfermedades a temprana edad, supongamos de tuberculosis, ¿sí? Ya no son un tema de preocupación. ¿Bien? Sin embargo, uno de los principales riesgos que tuvo post pandemia fueron el tema de las comunidades antivacunas, ¿sí? Porque hasta el día de hoy existen vestigios de ellos que, ¿cómo se llama? Donde existen padres que no quieren que sus hijos se vacunen de acuerdo al calendario de vacunación. Sin embargo, como existe una ley de lo que es dentro de lo que es la salud pública, es que todos los niños deben, ¿sí? Tener todas sus vacunas al día, ¿sí? Y en caso que se detecte en algún servicio que el niño no cumple con su vacuna, eso se hace un protocolo, hace la Superintendencia de Salud, el cual
tiende a subsanar la situación. ¿Qué quiere decir esto? Van y lo vacunan. Cuento corto. Hay un proceso judicial y todo lo demás, ¿sí? Pero el objetivo de eso no es tanto lo judicial, sino que por ley lograr el objetivo es que el niño tenga todas sus vacunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un riesgo para la población, especialmente si hablamos de tuberculosis, ¿sí? ¿Dudas, preguntas acá? ¿No? Ok. De acuerdo a los modelos de atención argentina, decimos que el sistema argentino es mixto y segmentado en 3 subsistemas, el público, seguridad social y privado. Eso es lo de ahora, ¿sí? El modelo biomédico tradicional, el énfasis se ponía en la enfermedad y el hospital como centro de atención. Sin embargo, a partir de la conferencia de Alma-Ata en el 1978, Argentina avanzó hacia la atención primaria de la salud, que es el APS, que seguramente lo habrán escuchado alguna vez. Ejemplo de esto son el Plan Nacer y su continuidad del programa Sumar, que buscan mejorar el acceso a los controles de embarazo, a la salud infantil en poblaciones vulnerables. Esos son como sus 2 ejes fundamentales. Otros ejemplos es el programa de vacunación nacional, como les decía, que es considerado uno de los más completos de la región, que asegura la cobertura gratuita de más de 20 vacunas, ¿sí? Entonces, por más que tengamos un modelo mixto segmentado de 3 subsistemas, no importa. Recuerden que los modelos y los sistemas son conceptos distintos en donde van a confluir lo que es lo económico, lo político y la evolución histórica de estas mismas. Es decir, que son cuestiones que se van a ir modificando a lo largo de los eventos sociales que vayan suscitando. Por ejemplo, ¿qué pasó con el COVID? Fue un acontecimiento histórico en la cual las personas se contagiaron con una variante, con un virus, ¿sí? Y se tomaron medidas respecto, ¿bien? Entonces, y que a su vez, como comentábamos hace 2 clases atrás, cuando veíamos a Beveridge y a Bismarck, en cómo la salud ha ido evolucionando a causa de eventos, ¿sí?, sociales, ¿sí? Por cómo evoluciona, cómo se organiza, etcétera. Bien, en esa época la población demandaba un servicio, ¿sí? Demandaba una protección del Estado y se crearon estas 2 variables, ¿sí? Obviamente que si nosotros vemos esta segmentación en los que son los países de la región, en cuanto a lo que es financiación, política y el contexto sociohistórico de cada uno de ellos, estos han ido cambiando y dan respuesta a diferentes necesidades. ¿Bien? Es decir, Brasil no va a tener la misma atención por más que sean segmentados, Chile tampoco, etcétera, ¿sí? Lo que sí va a cambiar, lo que sí hay que mirar es la cantidad, no cuánto gasta, sino que otros factores, ¿sí? La cantidad de que gasta un país no es sinónimo de buena salud. ¿Me explico eso o no? ¿O saben por qué me refiero a eso? O sea, que gaste más no quiere decir que sea de mayor calidad. Exactamente, no es sinónimo, ¿sí? ¿Por qué? Atrás de eso tiene que ver con cómo se distribuye eso en cuanto a la accesibilidad y en cuanto a las necesidades. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de las pirámides poblacional? No sé si se acuerdan, que decíamos que triángulos mucho más cerrados significaban países en vía de desarrollo, donde teníamos poca cantidad de viejos en la cima y en la base teníamos más jóvenes. ¿Y qué pasaba cuando empezaban a desarrollarse esos países? La curva se va paralizando hasta ser mucho más invertida con los países desarrollados. Entonces, las necesidades poblacionales van a determinar también en qué se gasta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chile, tiene gran cantidad de población adulta, ¿sí? Es una pirámide casi invertida, ¿bien? Lo cual gasta mucho en lo que es jubilación y mucho es en enfermedades crónicas, ¿sí?
En cambio, acá, por lo menos, estamos en una población con barras paralelas casi, en donde tenemos una distribución un poco más, entonces los focos se tienen que centrar en niños y en adultos, principalmente, ¿sí? Entonces, cada uno de esos países, ¿cómo se llama? Y en Latinoamérica se va a ir desarrollando distintos tipos de presupuestos y de políticas, ¿sí? Que tengan un impacto en las necesidades de las patologías más relevantes de acuerdo al segmento de la población, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, ¿cuál es la jerarquía de atención médica que nosotros tenemos? Tenemos atención primaria, donde tenemos centro de salud y atención preventiva, ¿sí? Atención especializada, como hospitales distritales o provinciales, y atención especializada. Y después tenemos atención altamente especializada, donde tenemos hospitales de alta complejidad e institutos, ¿sí? ¿Duda, pregunta a este gráfico? ¿El Castro Rendón qué sería? Primaria. No, especializada. Altamente especializada, ¿sí? Porque es el hospital de más, ¿cómo se llama? Es el hospital provincial, donde los casos complejos van a llegar ahí, ¿sí? Todos los hospitales provinciales son de alta especialización, ¿sí? Las atenciones especializadas puede ser, no sé, el COI es especializado, el Centro Oncológico Integral, que es del EVE, por ejemplo. Y la atención primaria son todos los centros de salud periféricos, ¿sí? El cual la distribución de los servicios tiene su lógica, ¿sí? Sin embargo, el modelo de salud le permite a la persona poder elegir en qué nivel. Esas son ciertas como dicotomías que se generan, ¿sí? Por ejemplo, en países europeos, la persona sí o sí tiene que ir a un médico general. El médico general ve si es necesario hacer una interconsulta con un especialista, ¿sí? De lo contrario, solamente se queda con el médico general, ¿sí? En cambio, acá el sistema primario, secundario, terciario o de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? Es como a demanda del paciente, ¿sí? Es decir, yo me siento mal de la panza y estoy con diarrea de forma muy periódica. ¿Voy a ir a un gastroenterólogo? Obviamente, porque tengo esa posibilidad. Sin embargo, el sistema está pensado para que vos vayas a una atención primaria, después secundaria y después terciaria. ¿Entiendes? ¿O no? Uy, espérenme. Tengo una invasión. ¿Eh? Disculpen. Tengo un Michi. A ver, espérame 2 segunditos. Ahí está. No la vi. Bueno, dentro de la atención primaria de la salud, ¿sí? Me están acosando acá un Michi, así que espero que no toque nada. Dice, la ABC constituye la estrategia central para garantizar la equidad al acceso a los servicios, ¿sí? Se hace entre la prevención, la promoción y la participación comunitaria. Permití dudarlo porque es polémico esto, ¿sí? ¿Alguien es de Cipolletti? ¿O no? ¿No? ¿Nadie es Cipolletti? ¿Sí? Mateo, ¿vos sos de Cipolletti? ¿O no? No, de Oro. ¿De dónde? Fernández Oro. Ah, de Oro. ¿Y nos puedes ¿Has ido al hospital de Fernández de Oro o no? Sí. ¿Y cómo es? ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, solo estuve en la sala, pero Sí. la verdad que de lo que pude ver del hospital es que
está bastante completo. El tema del personal también. Hay mucha gente que Mucha por lo general gente, en hospitales chicos debería haber mucho menos gente, pero por lo que yo vi había demasiada atención. ajá, sí. Eh, bien, en cuanto a infraestructura, ¿qué tal te pareció? Bien, bastante bien. Por lo que he visto, hay cosas todavía que falta agregar y demás, pero de infraestructura yo veo bastante bien, de equipo también. Ujú, Tema ambulancias también, bastante bien. completo. Sí, perfecto. Sí, lo que es Río Negro principalmente es como, de acuerdo a la ciudad, hay bastantes diferencias y discrepancias, ¿no? Fernández Obre está creciendo un montón y ha crecido en estos últimos 10 años, pero una barbaridad. Entonces, los sistemas de salud en cuanto a la prevención, promoción y participación eh, deben funcionar de acuerdo a las necesidades propias de la ciudad, ¿sí? Sin embargo, en lo que es, supongamos, General Roca, Allen, Fernández Oro y Cipolletti, lo que se está viendo es una movilización de pacientes dentro de lo que es la provincia. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque hay distintas falencias en cada uno de los servicios. Por ejemplo, hay muchas personas de, un ejemplo, no sé, que necesitan un traumatólogo y ese hospital no lo tiene y se deriva a otro dentro de la misma provincia. Puede ser Fran de Oro, Ayo, no sé, Poletti, ¿sí? Entonces, hay una movilidad, el cual existen servicios que no están teniendo todas las especialidades o tienen una alta demanda de esas especialidades. Los factores después los podemos chumear, ¿sí? Pero la idea de cada uno de los servicios es que puedan eh, absorber esa demanda, ¿sí? Eh, y disminuir la transferencia de pacientes o la derivación de pacientes a otros centros, ¿sí? Esa es la idea. Sin embargo, faltan muchos recursos aún para poder acondicionar y mejorar los servicios que actualmente tienen, ¿sí? A mí me pasa, Feli, que soy de Villa Regina y toda la gente que conozco siempre se termina moviendo a Roca, Cipolletti, a Neuquén para terminar yendo al médico, porque Exacto. Por lo es muy mismo, malo. porque supongamos, los servicios de cirugía, y pasa lo mismo acá en Roca, es que están incompletos o tienen una prestación porque no tienen insumos o porque o sea, no es que no esté el personal, sino que muchas veces pasa por cuestiones de equipamiento o de mantenimiento de aparatología que es necesaria y fundamental para lo que sería la atención. Supongamos, hace 2 meses atrás, el hospital de Cipolletti no le andaba, ¿cómo se llama? Su resonador, ¿sí? Entonces hay que llamar a licitación para, o si provincia provee algún bioingeniero, tiene que ir, pagarle a esa persona y todo lo demás, y muchas veces eso se dilata por meses, ¿bien? Entonces, como no tiene ese aparato, se tiene que derivar a otro centro, ya sea público, en lo posible, o privado, ¿sí? Pero aún siguen viendo muchas falencias, ¿sí? No así Neuquén. Neuquén dentro de todo está bastante bien todavía, ¿sí? Pero aún se sigue viendo que falta infraestructura eh, en mejorar o lo que ya tiene o crear nuevos hospitales. En los costos de la creación de hospitales hay que ver como varios factores. Uno de ellos, ¿cuánto sale crear un hospital? Segundo, ¿cuánto sale mejorar lo que ya existe? Y tercero, ver si realmente la demanda es constante y de acuerdo a cuál es la preferencia, ¿sí? O cuáles son las enfermedades más comunes de ese centro. Bien, eh, que hasta ahora está bastante estancado, ¿sí? Por otra parte, otra de los factores tiene que ver con la movilidad del personal. Recuerden esto, mucha gente prefiere, o muchos profesionales de la salud tienen que tener un segundo empleo dentro de lo público, porque lo público no es bien rentado, por ejemplo, ¿sí?
Pero bueno, sigamos. ¿Qué más? Bien, ¿cuáles son los desafíos del sistema sanitario argentino? ¿Sí? Existen múltiples dificultades actuales, ¿sí? Esto yo se lo doy, faltan otros más, pero fueron como los más grandes que les puse como para que sean los más como evidentes, ¿sí? La fragmentación entre los subsistemas provoca superposición de funciones y desigualdades en la cobertura. Por ejemplo, un trabajador con obra social accede a las prestaciones distintas a las de un paciente atendido en el sector público. Eso está recontra claro, lo vemos y lo vivimos, ¿sí? Yo sé que con mi obra social voy, me atiendo en una clínica y dentro del día ya me hace la prestación o de una manera mucho más rápida que unos pacientes de un hospital público, ¿sí? Un turno en una clínica con una obra social para urología, supongamos, es de mano dentro de una semana en una clínica, mientras que en un hospital público muchas veces supera los 2 o 3 meses, ¿sí? Si eres fila de espera. También existen desigualdades regionales, mientras que en el AMBA cuenta con alta densidad hospitalaria, provincias como Santiago del Estero o Misiones tienen menos recursos por habitante, ¿sí? Y ahí hablamos de infraestructura, accesibilidad y equidad de los servicios. Otro desafío es el financiero, ya que los recursos suelen ser insuficientes para sostener la demanda creciente, y a esto obviamente se le va a sumar lo que es la modernización de los registros médicos, electrónicos, no solamente ya sea del personal o del recurso humano, como también la de los pacientes. ¿Bien? Entonces, acá les traje un grafiquito, ¿sí? Donde se aborda la presión financiera dentro del sistema de salud. Es decir, una de las falencias que se tiene o hacia dónde se tiene que mejorar, ¿no? Uno, hacia la insuficiencia de los recursos, ¿bien? Por parte de cuánto se destina, ¿no? Es decir, que existe una limitada inversión en áreas esenciales, ¿sí? Especialmente lo que es diagnóstico por imágenes, ¿bien? Dentro de lo que es gestión, eh, abrir un centro de diagnóstico por imagen es carísimo, ¿sí? Es muy caro. Donde no solamente tengo que tener infraestructura adecuada para lo que es lo tecnológico, ¿sí? Y hoy por hoy existe una tecnología increíble, ¿sí? En cuanto a diagnóstico por imágenes. Eh, pero ¿qué pasa? Muchas veces no se tienen los mantenimientos adecuados, ¿sí? Y esto es porque salud pública, por lo general, no tiene un diagrama de mantenimiento acorde a las necesidades y a la demanda de estos aparatos, ¿sí? En clínicas, supongamos, no sé si han escuchado alguna vez de los diagramas de Gantt, pero es como un Excel donde se diagraman distintos tipos de mantenimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, es necesario, por ejemplo, en el caso del Hospital de Cipolletti y General Roca, ¿sí? Donde tenemos aparatología de alta tecnología, poder tener una forma de gestionar los mantenimientos de los equipos para no perjudicar el normal funcionamiento de los mismos, ¿sí? Entonces son pacientes, son máquinas que están constantemente trabajando, muchas veces día y noche, sin embargo se necesita de un adecuado mantenimiento. Ahí tenemos los mantenimientos preventivos, correctivos, ¿sí? Y una gran clasificación de tipos de mantenimiento dentro de lo que es la gestión de los equipos, ¿sí? Por lo general, el más representativo de ese sector son los bioingenieros, ¿sí? Otra de los factores que tiene que ver con la presión financiera dentro del sistema de salud tiene que ver con la distribución inequitativa de los recursos. Hay disparidades en lo que es el acceso y la calidad, ¿sí? Esto lo podemos también, si lo vemos dentro de lo que es diagnóstico por imágenes, obviamente que una clínica que tiene mucho más acceso a recursos o mayores recursos va a tener un equipamiento mucho más sofisticado con alta tecnología, en donde los resultados se den en una calidad increíble en comparación de una institución pública, ¿sí?
No sé si saben qué es un PET-CT. ¿Lo han escuchado alguna vez, un PET-CT? No. No. ¿O una tractografía? ¿Lo han escuchado hablar? No, tampoco. Bueno, por ejemplo, el PET-CT es un estudio que se hace para ver el metabolismo de células, ¿sí? Eh, y es uno de los principales estudios para ver metástasis, para ver dónde se metabolizan más células y hay más aumento de masas celulares de forma anómala, ¿sí? Para eso se usa el PET-CT, ¿bien? Entonces, por lo general, se hace una secuencia de quimioterapia de ese paciente y luego se hace un PET-CT para ver cómo es la actividad metabólica de las células de su cuerpo, ¿sí? O para ver si hay metástasis, ¿bien? Entonces, y por otro lado, eh, tenemos la tractografía cerebral que me da trayectos de información neuronal, ¿sí? Desde la corteza hasta la médula espinal y todo lo que yo quiera ver en cuanto a los trayectos, ¿sí? Neuronales. Entonces, si el hospital público no cuenta con esta tecnología, obviamente que lo va a tener que derivar a donde sí lo haga. ¿Para ver qué? Para ver células tumorales. Por ejemplo, el hospital Castro Rendón no tiene esa tecnología y lo tiene que derivar al COI. Eso, obviamente, que aumenta el costo, ¿sí? De lo que es la salud pública. También, en el caso de que una persona llegue a la guardia del Castro porque tuvo un accidente y perdió masa encefálica y quiere ver cuáles son los daños de los cuanto a los tractos cerebrales que se fueron dañados, tampoco lo tiene, ¿sí? Entonces, eh, eh, es complejo. Es muy complejo, salud pública es muy complejo, ¿sí? Y además todo lo que tiene que conllevar la burocratización de lo que son farmacia, tratamientos o mantenimiento de ciertos equipos es muy largo, ¿sí? Después tenemos fuentes de financiamientos volátiles. Esto habla de la vulnerabilidad a las fluctuaciones económicas, que es una realidad, ¿sí? Supongamos, esto quizás lo, no se ve tanto en lo que es salud pública, pero sí se ve en las clínicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque salud pública recibe un presupuesto para el mantenimiento de los servicios. Mientras que en una clínica juegan mucho con la oferta y la demanda, ¿sí? Y necesitan recaudar a partir de ellos, a partir de la facturación hacia la obra social, ¿bien? Entonces, ¿eso fluctúa? Sí, obviamente, no es algo fijo, no es algo que yo pueda contar enseguida con recursos, ¿sí? Menos en la parte pública, ¿sí? Tenemos distintos tipos de instrumentos, ¿sí? Que son necesarios para y burocráticos para llegar a tener lo que uno quiera, ¿sí? Después tenemos los costos crecientes de atención médica, ¿sí? Es decir, presiona el presupuesto del sistema. Y esto es uno de los factores clave dentro de lo que es la calidad de atención, los costos crecientes, ¿sí? Si uno quiere otorgar una atención de calidad, tiene que invertir, ¿sí? Sin embargo, lo que invierte tiene que ser susceptible a una ganancia o ser retribuible, por así decirlo, ¿sí? Que no se transforme en un gasto. Es por eso que hoy en día una de las necesidades que se tiene es hacer las evaluaciones del costo-beneficio y por otro lado el costo de no calidad, que alguna vez los comenté o se lo nombré. Que la idea sería trabajarlos dentro de la próxima semana seguramente. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la fragmentación del sistema de salud que conduce a la ineficiencia, ¿sí? Es decir, hay una duplicidad de servicios. Nosotros vemos duplicidad del servicio donde hay servicios redundantes debido a la fragmentación, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en la parte de arriba del iceberg, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esto que hacen? Es una integración débil de los servicios, ¿sí? Donde la atención integral al paciente se ve obstaculizada por falta de coordinación de los niveles de atención, ya que carecen de comunicación, o por la fragmentación del mismo sistema. Es decir, hay tres subsistemas principales que operan de forma independiente: lo público, lo privado y lo que sería el mixto, ¿sí? O el de obra social,
Bien. Un ejemplo muy claro es que una persona fue a una consulta externa particular, el doc le hace hacer un chequeo por imagen, ¿sí? Pero lo que tiene es bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra por guardia y se le hacen nuevamente todos los estudios. Entonces, hay una duplicidad de servicio, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no lo cuenta como una prestación propia de la entidad o etcétera, ¿sí? Eso se está mitigando y han habido distintos sistemas. No sé si han escuchado de lo que es Andes. Es una aplicación donde uno registraba sus vacunas y tenía toda la información del COVID, sobre la vacuna, etcétera. No sé si lo han escuchado alguna vez. Bueno, ese sistema tiende a mitigar la falta de coordinación entre los sistemas, ¿sí? Es un sistema de integración, de atención y de prácticas, ¿sí? Pero bueno, las prepagas no lo tienen, ¿sí? O no están muy amigables con ese sistema. Otro de los factores es la escasez de profesionales de la salud, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? La escasez de profesionales de la salud, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que hay una limitación de acceso a la atención médica, ¿sí? Lo que decíamos acá, por ejemplo, pediatras acá en el hospital de Roca hay muy pocos y la demanda es muy alta, entonces se hacen controles en Allen, en Oro o en Cipolletti, ¿sí? Igual que cirugías programadas, ¿sí? La capacidad operativa del hospital está en leves mínimos, ¿sí? Y la mayoría de las cirugías complejas se hacen en Cipolletti, ¿sí? O especialistas como traumatólogos u urólogos también son pacientes aptos a derivación, ¿bien? ¿A qué se debe esto? Por un lado, a la distribución desigual, a las concentraciones en áreas urbanas, a condiciones laborales precarias, bajo salario y alta carga de trabajo, ¿sí? Y fugas de cerebro como la inmigración en busca de mejores oportunidades, ¿sí? Obviamente que acá podemos desgranar un poco estas variables, ¿no? La distribución desigual puede ser porque la mayoría de los profesionales prefieren trabajar en áreas urbanas que en zonas rurales, ¿bien? Porque las condiciones en las áreas rurales no están garantizadas las condiciones de permanencia de ese personal. No sé si alguna vez han escuchado, pero antiguamente, por ejemplo, habían personas que se iban de Neuquén a Chumalá, Las Ovejas o a todo el norte neuquino o al sur de Río Negro, donde se le ofrecía una casa para que tenga su permanencia ahí y estar a disposición del hospital. Hoy, actualmente, por ejemplo, en Chumalal, todas las viviendas destinadas a los profesionales fueron puestas en venta por necesidades de financiamiento, ¿sí? En cuanto a las condiciones laborales precarias, ¿sí? Acá es bastante polémico el temita este, ¿no? Porque sí, tenemos bajos salarios y eso es muy evidente, ¿sí? Sin embargo, eso hace que los profesionales busquen otra salida en áreas particulares, así aumentar sus ingresos. Pero también las motivaciones salariales no son las únicas que necesita la gente, ¿sí? Hay otras formas también, ¿sí? Pero también la gestión de turnos en áreas de admisión también son un tema bastante preocupante en lo que es salud, ¿sí? Tanto Neuquén como Río Negro, ambos trabajan con sistemas de gestión de turnos provinciales que cada 15, 20 minutos sea atendida una persona. Sin embargo, no hay control de ello, puesto que el mismo médico dice, citámelos todos a las 8, por más que en el papelito te aparezca que el turno es a las 10:30. Lo atienden rápido y se atendieron 20 turnos de 8 de la mañana hasta las 11:30 y como no tienen más turnos, se van a un lugar privado, ¿sí? Bueno, esas cosas no deberían suceder porque afectan de forma directa a la calidad de la prestación del servicio, ¿sí? Otro desafío actual que tiene que ver con la calidad y la eficiencia, ¿sí? Hay una calidad de atención subóptima, donde la calidad de atención médica es a menudo baja
con errores médicos, como la señora que fue, creo, creo que fue por una cirugía de útero o un trasplante, pero terminó con una pierna amputada y un trasplante de corazón, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Por infecciones hospitalarias también, ¿sí? Por falta de adherencia a la guía de la práctica clínica, ¿sí? También hay ineficiencias en las prestaciones de servicio. Hay duplicación de pruebas diagnósticas, uso inapropiado de medicamentos, estancias hospitalarias prolongadas. También hay falta de sistemas de información integrados que dificultan también la monitorización de la calidad de atención. No hay parámetros, ¿sí? No hay identificación de áreas de mejoras o críticas aptas para mejora. Y también hay una débil cultura de seguridad del paciente, que es un tema que hoy en día es necesario y la mayoría de las instituciones privadas tienden a tener un foco en la seguridad del paciente. ¿Bien? Y por último, los desafíos de gobernanza y de regulación, ¿sí? Donde la gobernanza del sistema de salud es débil, con falta de coordinación entre diferentes niveles, gobiernos y de rendición de cuentas. Por eso hoy tenemos grandes instituciones que están siendo auditadas. Auditar no es malo, al contrario, me están identificando cuáles son las áreas de mejora para poder mitigar los costos, ¿sí? Y mejorar la atención. También tenemos una regulación del sistema de salud que es bastante inadecuada. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con el rol de la Superintendencia de Salud, que regula las obras sociales. Sin embargo, las obras sociales provinciales no están efectuadas por este organismo. También tenemos corrupción en los sistemas de salud y de financiamiento de lo que son los recursos, y también la falta de transparencia en la gestión que dificulta la rendición de cuentas y la participación ciudadana, ¿sí? En cuanto a cuánto se gastó, por qué se gastó, todo lo demás. Son cosas necesarias dentro de la gestión. En las perspectivas futuras, que la evolución del sistema sanitario argentino debería orientarse a un sistema universal, pero con un enfoque más equitativo, donde fortalecer las ATS como base, pero también invertir en formación profesional en zonas rurales, aprovechar la nueva tecnología, lo que es la telemedicina, que puede consolidarse como herramienta en zonas geográficamente desfavorables, ¿sí? Asimismo, el uso del Big Data o sistema de información puede mejorar la vigilancia epidemiológica, que eso sí se está haciendo actualmente. Es un sistema grandioso lo que están haciendo. Y obviamente, un ejemplo de avance en este sentido es la red federal de telesalud, que está muy bueno también, ¿sí? Igual que el sistema Andes, con otras conectividad, con telemedicina, y también hay algo que queda ahí como una brecha legal que tiene que ver con la ética dentro de los servicios de telemedicina. Y por último, y con esto termino, que el análisis del campo de la salud, la investigación y los modelos van a revelar avances, pero que también tienen desafíos estructurales, ¿sí? Donde la salud no solamente va a depender de factores que hemos mencionado, como los biológicos, social, ambiental, etcétera, sino que la investigación ha demostrado ser una herramienta que orienta políticas efectivas, ¿sí? Los programas de vacunación, la vigilancia de enfermedades, etcétera, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Algo que haya quedado ahí? Yo no. No, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Algo que haya quedado en el tintero, que le gustaría comentar? No. Profe, yo llegué un poquito más tarde, no sé si el tema de la asistencia. Ah, bueno, ahí me fijo. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Decime tu apellido. Calabrese. Que basta. Perfecto. Bueno, gente, entonces la próxima semana vamos a empezar a hablar de otras cuestiones en cuanto a calidad, así que ahí nos vamos a estar viendo de forma presencial. Bueno,
Que tenga una excelente semana, una linda tarde. Igualmente. Chau, chau. Gracias. Un abrazo.